Bueno, muy bien, seguimos en nuestro Pymes 2021 en la recta final ya y lo tenemos al ministro Justi aquí con nosotros para hablar de algunas cuestiones vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente las pymes son el motor fundamental de la ciudad. Es una ciudad que tiene pymes muy diversas, industrias, servicios. Algunos la han pasado un poco mejor, otras no tan bien. Contame, José Luis, primero cómo evalúan. Y gracias por estar aquí hoy. Por favor, un ¿Cómo gusto. evalúan un poco lo que ha sido el año para las Mirá, pymes? el año en términos generales no fue bueno. La verdad que vivimos una experiencia única en el mundo, en la economía moderna, y obviamente la ciudad lo sintió. Y lo sintió muchísimo porque la economía de la ciudad es una economía basada en servicios, es una economía que tiene una fuerte presencia el tema del turismo, el tema de los servicios personales, y todo eso durante todo el 2020 fuimos testigos de una crisis única. ¿Cuándo vuelve el turismo, José Luis? ¿Cuándo vuelve? Porque Hay que preguntarle a los médicos, pero la cada tanto uno va a un restaurante y dice, a ver cuánto valen las cosas en dólares, y decís, no lo puedo creer. O sea, para nosotros es carísimo, pero para el turista sería regalado. Ojalá que podamos seguir avanzando en el proceso de vacunación. Esa es la cura definitiva, si querés llamarlo como así, cura. Y en la medida en que lleguen vacunas a la ciudad las aplica. Nosotros tenemos el 99% de las vacunas aplicadas. La verdad es que hoy, en términos generales, todas las actividades de la ciudad, salvo las que generan público masivo, como puede ser recitales, eventos, partidos de fútbol, toda la economía de la ciudad está funcionando con protocolos que no les permiten, obviamente, estar al 100% de sus posibilidades. Ahora vuelven los congresos, ¿no? Ahora permitimos no a partir del 12 de julio los bueno, congresos. Obviamente, hoy estamos hablando de turismo interno exclusivamente, y ojalá lo podamos mantener. Pero en términos generales, nosotros tuvimos un proceso de aperturas muy importante en el transcurso del año pasado, que se sintió en la economía. El último trimestre en la ciudad crecimos más que en el resto del país, y eso nos permitió bajar muchísimo el decrecimiento que teníamos previsto. Nosotros teníamos previsto una caída del Producto Bruto de la ciudad de 11 y pico %, y terminó siendo exactamente igual que el promedio nacional del 10%. A pesar de que no tenemos economía primaria, que no tuvo el problema de la pandemia. Claro. Y sin embargo, pudimos mantener el promedio nacional. Y eso tiene que ver con el proceso de aperturas, y también con un compromiso del empresariado, especialmente de la pyme, en términos de mantener los protocolos, en términos de ser responsables. Tanto el empresariado como el ciudadano, la verdad que tenemos una evaluación más que buena del comportamiento. José Luis, ¿y hoy qué hay disponible desde el punto de vista de la ciudad para ayudar a la pyme? Mira, nosotros trabajamos muchísimo con cada una de las cámaras, FECOBA, la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, las cámaras de gimnasios, ni hablar la Cámara de Gastronómicos, Hoteleros, y para cada una fuimos armando un paquete, te diría casi a medida. En términos generales, vos sabés que los programas de ayuda importantes en la Argentina dependen de Nación, porque la política macroeconómica, tasa de interés, crédito, inflación, Banco Central, todo eso viene de Nación. Pero bueno, ante la magnitud de la crisis tuvimos que salir con medidas de alivio que ayudaron muchísimo. Yo te puedo hablar de la gastronomía, por ejemplo. Tuvo ingresos brutos absolutamente eximidos de septiembre a febrero. Ahora, ante las nuevas restricciones, las volvimos a eximir de ingresos brutos. Generamos también algún cambio de normativas que les permitió facturar más, poner más mesas. Paseaste por la ciudad de Buenos Aires, habrás visto la cantidad de mesas en la calle. Eso les permitió facturar más. Cambiamos la normativa también para que puedan poner toldos en el invierno, cosa que antes no estaba permitido, calentadores. Con los hoteles fuimos más enfáticos en el tema de ABL, que genera un costo importante. Bueno, están exentos de ABL. Desde febrero hasta la actualidad están exentos de ABL hasta septiembre, octubre, cuando vuelva el turismo. Para las pymes trabajamos muchísimo con el Banco Ciudad. En términos, el año pasado generamos créditos a una tasa del 12%. El resto de la tasa fue financiada por el presupuesto de la ciudad. Más de 3.000 y pico de pymes accedieron a esos créditos. Hoy esa tasa
lamentablemente la tuvimos que subir porque subió la tasa de referencia, hoy esa tasa está al 21%. Luego fuimos generando para cada sector exhibiciones impositivas con los sanatorios, con los gimnasios, con los espacios culturales. Fueron decenas de medidas muy puntuales para cada uno de los sectores. Claro, es como que hay un impacto, un enfoque de la ciudad que va por distintas vías. Por un lado, alivio impositivo, por el otro lado, líneas de financiamiento dentro de lo que puede hacer la ciudad, y del otro lado, adaptación de algunas restricciones o medidas para que se pueda adaptar el local gastronómico, por ejemplo, al nuevo contexto. Y también trabajamos, que ahí terminamos asistiendo de una manera muy general a casi 40.000 pymes con una mesa de ayuda para que puedan aprovechar cada una de estas cosas. Viste que muchas veces la pyme no llega al beneficio o porque no se entera o porque no tiene un equipo de contadores. Por eso hacemos un evento como esto, ¿no? Para que se puedan enterar de todo lo que hay. ¿Y cómo funciona esa mesa? No, tienen que conectarse con la página del ministerio, dejan los datos, nosotros los llamamos, ya te digo, durante el 2020 más de 40.000 pymes. Y los ayudamos no solo con los beneficios del gobierno de la ciudad, los ayudamos con el REPRO, los ayudamos con el ATP, con los créditos que dio el Banco Nación, de tal manera que encuentren un canal que muchas veces, como no tienen estructura para sostenerlo, la ciudad ayuda. También los ayudamos en muchos aspectos, lo que tiene que ver, sobre todo al comercio, con la digitalización. Ahí trabajamos conjuntamente con nuestra Subsecretaría de Trabajo, nuestra Subsecretaría de la Juventud, para capacitar a la pyme a que pueda digitalizarse. En los primeros meses de pandemia eso fue muy utilizado para generar canales de venta nuevos. Sí. Así que nos sirvió mucho como ministerio para poder llegar a la pyme con ayudas concretas. Sí, aparte, viste que para muchos comercios, sobre todo, la cuestión geográfica es central. Es clave. Es decir, por ahí sos un comercio de barrio y anduviste fenómeno. O sea, por ahí estás vendiendo incluso mejor que antes. Y si te tocó estar en el centro, macrocentro, o sea, hay lugares donde cambió muchísimo el flujo de tránsito de la ciudad. Nosotros estamos armando ahí, hay un nuevo esquema organizativo del trabajo, sobre todo el trabajo de oficina. La verdad que estamos leyendo todo lo que se escribe, algunos países que ya volvieron casi a la normalidad. Nadie tiene muy en claro cuánto va a durar el Zoom, ¿no? ¿Cuánto, claro. y en qué porcentaje se va a quedar. Para que te des una idea, nosotros estamos calculando que en términos de puestos de oficina, en la ciudad vamos a necesitar, manteniendo la misma cantidad de gente trabajando en oficinas, un 30% de puestos menos. Entendiendo que una parte del teletrabajo llegó para quedarse. Habrá que ver si algunos... 30% de los puestos que antes se ocupaban en oficina va a estar en la casa. Va a estar en la casa. Que no significa que es el 30% de la gente, sino que significa que no se va a usar el espacio durante el 30%. Así que, digo, uno se imagina que en términos generales el sector privado va a acompañar ese porcentaje, un poco menos, un poco más. Esto es para el sector público. Esto es para nuestras oficinas. Está bien. Para nuestras oficinas. Y es un trabajo que estamos haciendo y la verdad que por ahora está funcionando. Así que eso va a generar un golpe fuerte para el centro, por eso nos estamos imaginando planes de ayudas concretos para las pymes que están en el microcentro, un cambio de la normativa que les permita adaptar otros usos, como puede ser vivienda, como puede ser residencial, entretenimiento, de tal manera que los comercios que están ahí, las pymes que están ahí, puedan seguir sobreviviendo, puedan seguir facturando. Sí, lo mismo las oficinas que están en el centro, que sean... Hay un problema para todo el negocio de oficina. Al revés, ¿no? Antes era vivienda apto oficina, ahora tiene que ser oficina apto vivienda. Eso es una gran parte del futuro que se viene, ¿no? Una cosa mucho más equilibrada en todos los edificios, entre oficina, vivienda, espacios comunes. Y para eso es necesario todo un cambio de normativa que lo tiene que hacer la ciudad. Y en eso estamos trabajando mucho. La ciudad no se va a rehabilitar totalmente hasta que no entre turismo. O sea, el turismo es un componente muy importante. Es el 10% de la economía de la ciudad. Es el 10% de la economía de la ciudad. Y ni que hablar lo que significa para el microcentro, el macrocentro. Por eso estamos tratando de estar tan cerca. Vamos a generar muchísimos eventos de tal manera que exista una vida propia en el micro y macrocentro, independientemente de las oficinas. Y bueno, después dependemos mucho de la propia reactivación
de la actividad tal cual la conocemos. O sea, ahora estamos más o menos bien, entre comillas. Entre comillas. Que tampoco sabemos cuánto va a durar. O sea, no está claro que esto ya quede así y sea un mejoramiento permanente. Es lo que yo te decía. Yo creo que todo tiene que ver con el avance del proceso de vacunación. Las nuevas cepas existen, hay que estar atento, hay que estar alerta, pero creo que en la medida en que avance el proceso de vacunación, cada vez van a ser más las actividades y cada vez van a ser menos las restricciones. Obviamente lo que vos marcás, el turismo para la ciudad es muy importante, el turismo extranjero todavía está cerrado y para todo lo que es actividad hotelera, pero hay decenas de miles de porteños que viven del turismo. Bueno, esperemos que cuanto antes podamos abrir el turismo. La última, ¿cómo, digamos, hubo mucha destrucción de empresas el año pasado? Muchas empresas en la ciudad de Buenos Aires, sí. Ahí incluyo muchos comercios, también gimnasios, actividad gastronómica. ¿Qué están viendo en 2021? Es decir, ya se terminó el primer semestre, se terminó ese proceso de destrucción de actividad y por ahí aparecen otro tipo de compañías que reemplazan a las anteriores, otros rubros. Mira, en términos generales hay un 6% de empresas menos en la ciudad 2021 con respecto al 2020. En términos de comercios, nosotros teníamos en el 2020 20.000 comercios que habían cerrado. Y sobre el final del 2020 y sobre todo el primer trimestre ya había algunos que se habían reformulado, que habían abierto alrededor de 5.000 comercios. O sea que todavía tenemos un saldo para recuperar. Estamos hablando fecha marzo, estamos terminando los números ahora de junio, de 15.000 comercios para recuperar la actividad que había, que ya tenía varios Todavía comercios se ve cerrados. mucho cartel de locales en alquiler, no tanto a venta, ¿viste? El dueño del local es como que no quiere vender, pero sí, evidentemente, se va a un cambio de rubro. Se va a un cambio de rubro o, bueno, ayer, por ejemplo, fuimos con Horacio a visitar un gimnasio. Sí. Hay un gimnasio en Las Heras y Paunero. Tenían 5 locales en la ciudad, habían cerrado 4 y ese es el único. Y los recibieron, ya es bastante eso. Y nos recibieron porque saben que trabajamos muchísimo con ellos, que estuvimos muy al lado, más allá de los alivios económicos. O sea, tenía 5 gimnasios y les quedó uno. Les quedó uno. Y les quedó uno en términos porque pudieron pactar el alquiler, los otros 4 no lo pudieron repactar y se tuvieron que ir. Y lo que ellos decían, y esto tiene que ver con el espíritu emprendedor, ¿no? Que apenas ellos vean que no vamos a volver con las restricciones y estén confirmados, ellos van a volver a salir de vuelta a alquilar los locales. Está bien. Sí, bueno, sí. hay que quedarse con ese mensaje, con ese espíritu. Y que yo creo que es el espíritu emprendedor que hace totalmente. que Buenos Aires sea tan atractiva para el inversor, que sea que Buenos Aires sea una ciudad tan importante en términos de talento en Latinoamérica y en el mundo. Y por eso somos muy optimistas en cuanto más allá de los problemas macro que no se pueden disimular, efectivamente prime el espíritu inversor, el espíritu emprendedor y podamos recuperar el empleo en la ciudad. José Luis Justi, gracias por haber estado aquí. Pablo. La verdad que es muy importante conocer también la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué es lo que está haciendo, qué tiene a disposición para el inversor, para el comerciante. Bueno, son momentos muy duros, hay que estar presente. Así que gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes, Pablo. Gracias.